Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. De aquí desde la www.radiovictoriagt.com son las 3:13 aquí por Centroamérica, allá donde está nuestro estimado José de la Fuentejería, son las 5:13 y así el reloj, el cronos va avanzando, pero también la historia de los pueblos del campo popular también va dinamizando y avanzando. José, por favor, saluda a la audiencia. Ya te están escuchando a través de Radio Dignidad de Honduras, Radio Victoria de Guatemala, la voz de los pueblos. También te estamos viendo y te están viendo a través de Rondas Campesinas del Perú, Avia y La Soberana, Minca Comunicaciones de Argentina, El Carajo.org de Colombia, pero también Racinaco Internacional del Ecuador te están siguiendo. Cuéntanos, por favor, saluda a la audiencia. Y comencemos con la siguiente pregunta. Entonces, José, el país vivió un momento así como noticia internacional, en la palestra, en el menú de del noticiero internacional, con la movilización que ocurrió en los últimos 7 días, amagos, etcétera. Cuéntanos qué fue la motivación de esta movilización. Nárranos, por favor. Adelante, José. Muy buenas tardes, compañeros, hermanos. Es un gusto compartir pues con radios populares, Guatemala, Honduras, Colombia, Perú, la Argentina, en fin, porque bueno, por supuesto, no solo que somos la patria grande, sino que al mismo tiempo somos, tenemos medios de comunicación propios en los cuales podemos compartir análisis, podemos compartir opinión y, por supuesto, un tema en esta coyuntura y desde hace ya casi 20 años es Bolivia, ¿no? Con todo este proceso que empezó más o menos el 2000 y que finalmente 2024 seguimos en este proceso, lo que acá llamamos el proceso de cambio, y que a raíz de una disputa al interior del instrumento, ¿no? Porque el MAS no es un partido, ¿no? El MAS es una organización política de organizaciones sociales, ¿no? En 1995 acordaron las ESUCB, las Bartolinas, lo que entonces llamábamos los colonizadores, la CIDOP, la APG guaraní, en fin, crear un instrumento político para que siempre indígenas y campesinos voten por sí mismos, ¿no? Entonces estamos en ese proceso, pero claro, a raíz de la caída de Evo Morales el 2019 y el retorno a la democracia un año después con la victoriosa retorno del MAS al gobierno, esta vez ya con Luis Arce, se empezó a crear primero una susceptibilidad, porque Evo Morales de alguna manera quería que se los reivindique, ¿no? Porque claro, efectivamente, él fue el que fue derrocado, etcétera, y al mismo tiempo había tenido que salir exilado, etcétera. Entonces esperaba de alguna manera que se los reivindique, pero desde la posesión del gobierno de Luis Arce, evidentemente esa reivindicación no fue asumida, y no porque no correspondiese, sino porque en verdad volver a la democracia fue un año entero de luchas con muertes, eh, sencatas, acabas, en fin, un proceso muy, muy complejo y que se resolvió a favor del proceso, a favor del MAS, gracias a una inmensa movilización social, sobre todo campesina, ¿no? Entonces, esto es lo que sembró la duda desde el inicio del gobierno de Luis Arce y 6 meses después ya había virtualmente ya no solo desconfianza, sino reclamo ya de Evo Morales, porque no era visibilizado, no participaba propiamente del gobierno y a su vez Luis Arce contestó que él era el presidente y que por supuesto no estaba ahí solo para firmar, sino para gobernar. Entonces, esto llegó desde muy temprano de este gobierno de Luis Arce, que ya está a punto de cumplir sus 4 años de gestión. Y en estos 4 años
particularmente los tres últimos, pero en especial el último, esto se volvió una fractura interna, ¿no? El MAS, el instrumento, se dividió en términos políticos entre los seguidores de Evo Morales, los evistas, y los seguidores de Luis Arce, los arcistas, y al mismo tiempo también las organizaciones sociales tomaron partido por un lado o por el otro, ¿no? Entonces, esto llegó ya este año, 2024, una situación crítica. Y en enero, el 20, ya empezó un bloqueo de caminos nacional. En fin, tardamos 16 días, un par de semanas, viviendo con un importante bloqueo nacional de la gente afín a Evo Morales, y naturalmente el resto del año ya fue enfrentamiento político, etcétera. Y en el aniversario del MAS, en este último aniversario de este año, ya claro, cada uno tuvo su festejo por separado, y el resto ya se focalizó en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde ya directamente la fractura se volvió áspera, qué sé yo, sabotaje de los legisladores del MAS para evitar, por ejemplo, los créditos, ¿no? Que en esta coyuntura política y económica que vive el mundo, que vive Bolivia, por supuesto, son importantes. Hay como 1.000 millones de dólares trancados en créditos, que si bien no alivian la balanza de pagos, ni son financiamiento de libre disponibilidad, pero naturalmente son dólares que entran a la circulación y ya hubiesen o estuvieran aliviando un poco este problema que tenemos en la balanza de pagos, etcétera, ¿no? Entonces, a este cuadro general se agregó la disputa por la sigla, ¿no? Vale decir, quién va a ser el candidato del IPSP más, ¿no? Del Instrumento por la Soberanía de los Pueblos, o el Movimiento al Socialismo, porque la directiva, la presidencia de la directiva del MAS está a cargo de Evo Morales, pero según el propio estatuto del MAS, artículo 13 del estatuto, son las organizaciones matrices, las que fundaron el MAS, las que eh, deben tomar parte en una convocatoria a una elección interna partidaria de sus nuevas directivas. Entonces, ahí ahí está la disputa, y Evo Morales de una u otra manera presionó por varias vías, pero lo evidente es que en términos institucionales gana el gobierno, porque está, por supuesto, con la ventaja institucional, el aparato estatal. En cambio, Evo Morales, por supuesto, apeló a la lucha tradicional, que es la movilización, la marcha, en este caso una marcha de 180 kilómetros de Caracollo a La Paz, a la capital, etcétera, para presionar, y que fue la marcha que llegó ayer a mediodía a la ciudad de La Paz, y que felizmente, contra todos los malos augurios, no terminó, hubo un enfrentamiento como se pensaba, un choque con las fuerzas de seguridad, con la policía. Hubieron enfrentamientos, pero mucho menores de lo que se pensaba, etcétera. Y finalmente acabó en un acto político con Evo Morales hablando y dejando en claro que hasta ahí llegaban, ¿no? Y que, por el contrario, exige que se resuelvan los temas económicos. Él insiste mucho en el tema del diésel, ¿no? De la gasolina, que por supuesto es como cualquiera entiende en cualquier parte del mundo, el combustible es algo que mueve a todas las sociedades, mueve el transporte, mueve la producción, mueve la circulación de la gente, en fin, y de lo cual nosotros estamos sufriendo, porque efectivamente hemos perdido ingresos por la menor producción de gas, y al mismo tiempo hemos elevado el costo por la importación de hidrocarburos, ¿no? Estamos cerca a los 3.000 millones de dólares de importación anual, y eso naturalmente en un momento de vacas flacas se ha vuelto pesado, etcétera, etcétera, ¿no? Y por último, digamos que más allá de este tema, que en realidad
era, digamos, el gancho para darle un vuelo nacional a la movilización, ha acabado en la exigencia del cambio de ministros, la destitución en particular de tres ministros del gobierno de Arce y con cargo a una evaluación que será este jueves de lo que el levismo llama Estado Mayor del Pueblo, que es un nivel de comando, ¿no? Político, social de este bloque, ¿no? Ya les digo, felizmente ayer, pese a todos los augurios que hacían suponer que podía ser un día trágico, con enormes enfrentamientos, etcétera, felizmente se, se controló y se dejó pasar la marcha, porque, entre paréntesis, tampoco era ya posible porque el grueso de la gente se sumó a la marcha, no es que vino los 180 kilómetros, es gente que se sumó a la marcha de organizaciones sociales en el Alto, particularmente gremiales, cooperativistas mineros, en fin, y claro, ya la marcha se volvió multitudinaria, grande y ciertamente ya no se podía pensar en enfrentamiento, qué cosa por el estilo. Entonces, el gobierno, Luis Arce, se atrincheraron en la Casa Grande del Pueblo, que es la sede del gobierno, en la Plaza Murillo, y Evo Morales llegó a 1 kilómetro de ese lugar a la avenida, la autopista que baja del Alto hacia la ciudad, y en un lugar relativamente cómodo, cerró la marcha y se volvió él para el Chapar y todo el resto de las gentes a su casa. De todas maneras, el conflicto está, porque por supuesto, desde cómo se resuelve este conflicto va a depender de quién será el candidato y quiénes serán, ¿no? Porque no solamente es un tema de candidato a presidente, vicepresidente, sino también las candidaturas de senadores, diputados, etcétera, y que, por supuesto, introducen para que 6 meses después, vale decir, en mayo del 2026, estemos frente a la elección de gobernadores, alcaldes, etcétera. Entonces, este es el punto, este es José, el sí. dime. Entonces, podríamos decir que lo que llamas el levismo, que intentó masificar el conflicto intramás a nivel país, no ha podido conseguir ese objetivo, por un lado. Y por otro lado, según tu lectura, Bolivia estaría asistiendo a una suerte de pulseta intra, digamos, nueva élite que ha ido surgiendo en los últimos tiempos a través del vehículo del MAS, es decir, los antiguos exministros alrededor y gente que adquirió poder económico, político, sobre todo alrededor del levismo que han intentado crear, por un lado, y por otro lado, dentro de de esta misma organización política, como puede ser la élite emergente de Lucho Arce, disputándose el espacio y utilizando a la colectividad social organizada como campo o actores del conflicto. Bueno, no, lo que pasa es que el MAS está pues formado por organizaciones sociales, ¿no? Entonces, cuando Evo Morales convoca a la marcha, está convocando a gente del proceso, a organizaciones sociales, ¿no? Como qué sé yo, la propia dirigencia campesina, los sectores campesinos de un lado o del otro y naturalmente su expectativa era lograr una movilización nacional, ¿no? Ciertamente la marcha ha sido importante, multitudinaria, muy potente, ¿no? Además que ha calentado el ambiente una semana entera desde el lunes pasado, perdón, del martes pasado que salió de Caracol, 180 kilómetros y que ha tardado esos 7 días en llegar, pero no es un artificio, no es un invento de Evo Morales, ¿no? Evo Morales ha demostrado que tiene una importante base social, una importante capacidad de convocatoria a organizaciones sociales, etc. El problema es que había en mi opinión, un problema estratégico, ¿no? Y es el hecho de que eh, no tenía un horizonte claro. ¿Cuál era el horizonte de esa marcha?
¿no? Todos le reclamaban a Evo Morales que diga que esa tremenda movilización tenía que ver con su candidatura, ¿no? Finalmente lo reconocían, pero al último y ponían por delante el tema de la gasolina, de los dólares, del aumento de los artículos de la canasta familiar, etcétera, que en lo cual sin duda tienes razón, pero que no tiene conexión con una marcha, un bloqueo, ¿no es cierto? Uno no puede marchar o bloquear para que aparezcan dólares, porque no es así como funciona la economía, de la misma manera que los artículos de la canasta familiar, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que este ha sido un poco el propio cuello de botella de la movilización y por eso Evo Morales en su discurso de ayer acaba diciendo, hasta aquí yo llegué, hasta aquí es mi responsabilidad, yo me vuelvo al Chapare, tengo que ir a cosechar mis tambaquís y veremos cómo evaluamos más tarde, la evaluación será pasado mañana, pero también dejó sobre la mesa este tema de los ministros, ¿no? Entonces, hay esta cuestión, ¿no? Porque el gobierno lo acusaba de golpista, de promover la sucesión constitucional para que el presidente del Senado, que es Andrónico Rodríguez, el presidente del Senado, y que viene de las bases del trópico, sea la persona que suceda en términos constitucionales. Y bueno, con eso Evo Morales, por supuesto, estaba pensando en que eso le daría la posibilidad de ser habilitado, porque en este momento hay una sentencia constitucional, la 1010, que hace referencia o está sobre la base de una declaración consultiva de la CIDH que asume que no puede haber más allá de dos mandatos, ¿no? Y Evo Morales tuvo tres. Entonces, este es el kit de la cuestión, pero eso no tenía necesariamente relación con la marcha, si bien, como les decía, también se lo planteaba, pero se lo planteaba como un tema de ejercicio de derechos políticos, pero no era el tema porque efectivamente, si decía eso, la marcha no hubiese tenido la fuerza que terminó teniendo, aunque también hay que advertir que ya estamos entrando eh, casi totalmente a un año electoral, si bien próximo 17 de agosto son las elecciones generales, pero hay ya, por supuesto, un clima electoral adelantado, porque naturalmente estas crisis son propicias para que aparezcan candidatos, para que aparezcan eh, opciones políticas, que es un poco lo que se está planteando. Entonces, eso es lo que yo creo que se le oscureció en el cierre de la movilización, porque no haces tremenda marcha para que se cambie a tres ministros, ¿no es cierto? No tiene mucha lógica, porque al mismo tiempo es una atribución constitucional del presidente. Entonces, haya quedado, pasado mañana veremos, pero bueno, ya les digo, lo que aquí es rescatable es que el MAS ha mostrado su fuerza, su potencia, su capacidad de movilización en sus dos alas, ¿no? En la parte de la marcha Evo Morales y en el gobierno Luis Arce, que finalmente se atrincheró en la Casa de Gobierno, etcétera. Y tampoco hubo los enfrentamientos mayúsculos, etcétera. Ha habido en varias partes del camino, en Vila, en Ventilla, en La Bajada, en fin, hay heridos, pero no nada de lo que de lo que se pensaba que podía suceder con miles de personas marchando para llegar a la paz y que finalmente iban a ser resistidos de una u otra manera porque esa era un poco la consigna del gobierno, ¿no? Entonces, ahí estamos con algo de tranquilidad, pero también muy conscientes que este es un momento en el cual las organizaciones sociales, que son las que fundaron el MAS, las que naturalmente van a tener que empezar a hablar más y más fuerte porque finalmente son las dueñas del instrumento, ¿no? Porque Sí, no José. solamente que así lo establece el estatuto
del MAS, ¿no? Tiene que conciliarse con ellos una convocatoria a elección de la directiva del MAS, sino que al mismo tiempo claramente son el sostén, ¿no es cierto?, de las dos alas del MAS, ¿no? Estamos ahí, eh, pero ya con más tranquilidad. Ayer fue un día muy largo, muy tenso. La gente empezó a moverse de madrugada, etcétera. Y por supuesto, el que no hubiese pasado nada de la que se suponía podía ser una tragedia nos ha aliviado a todos. Y yo creo que también se está abriendo la oportunidad para que se dialogue más, se debate, etcétera. Aunque yo personalmente no creo que pueda haber arreglo alguno político, porque efectivamente eh, está en juego la candidatura. El candidato solo puede ser uno, ¿no? O cuando menos la directiva elegida del MAS es la que definirá las candidaturas, y quien tenga la directiva reconocida por el Tribunal Electoral Plurinacional va a ser naturalmente la que arme las listas, las candidaturas, etcétera, ¿no? José, Entonces, en una lectura un poco más desmacizada, digamos, de la realidad del país que están viviendo, ¿cuáles tendrían que ser los ajustes o las determinaciones que se tendría que tomar en el caso ya que está electoralizándose, digamos, toda la coyuntura por anticipado, en la siguiente campaña y en el siguiente gobierno? ¿Qué es lo que, por un lado, eso que se llama evismo plantea? Lo que no pudo hacer o lo que hizo y se dejó de hacer en este gobierno en el proceso de cambio, y también los que estarían, digamos, con lo que se llama el arcismo, qué es lo que plantean de cara a resolver los problemas estructurales que, por cierto, no se han resuelto aún en el país. ¿Cómo lo ves tú? bueno, el MAS, independientemente de las dos alas enfrentadas, tiene en su haber un 14 años de estabilidad económica, ¿no? Pero además 14 años de una enorme inversión social, ¿no? El haber dado la vuelta a la disponibilidad de la renta petrolera ha supuesto para el país unos ingresos de 60.000 millones de dólares, que en vez que se han llevado las petroleras, se quedaron en el país, y que permitieron financiar el gobierno, los tres gobiernos de Evo Morales, ¿no? Y al mismo tiempo es esta realidad la que le dio a Luis Arce en octubre del 2020 el triunfo categórico del 55%, porque efectivamente la gente votó por estabilidad económica, por mantener ese nivel de inversión. El problema es que ahora estamos frente a una realidad contundente. Hemos perdido el 60% de nuestros ingresos de exportación, porque lastimosamente gastamos más en términos de la renta petrolera. Básicamente los ingresos del gas en algún momento llegaron a ser 2013, 14, más de 6.000 millones de dólares al año, que al mismo tiempo financiaban la inversión pública, financiaban la importación de los privados, etcétera, pero ahora no hay esos 6.000 millones de dólares. Apenas estamos con 2.500 millones de dólares de la renta petrolera, y eso ha sobrecargado, por supuesto, el déficit comercial. Estamos, eh, pero con los dólares contados, etcétera. Y entonces un tema va a ser la economía, ¿no? Como por supuesto es en cualquier país el tema económico, ¿no? En Estados Unidos ayer han bajado las tasas de interés de la Reserva Federal, porque por supuesto bajar el costo del dinero es respaldarazo a la postulación de Kamala Harris. Y en todo el país, en todo el mundo se están tomando medidas de corte económico, y bueno, nosotros no somos la excepción, pero este va a ser un tema. El otro tema, yo creo, es que cómo manejamos el aparato público, ¿no? Hay que pensar que cuando teníamos esos enormes ingresos, por supuesto, nuestro aparato estatal creció de una manera enorme, importante,
pero ahora se está generando un déficit fiscal y naturalmente estamos financiando ese déficit, lo mismo que las bastantes empresas públicas que se crearon y que ahora nos está generando un peso difícil de llevar. Entonces, este redimensionamiento del Estado, ¿no? Evo Morales dice, por ejemplo, cuidado con esas medidas de corte neoliberal, achicar el Estado, etcétera, pero bueno, tiene que haber también racionalidad, ¿no es cierto? Los gastos no pueden no tener que ver con los ingresos, ¿no? O sea, la capacidad de endeudamiento es limitada, no es abierta de extremo a extremo, todo lo contrario, tiene sus límites, nosotros no tenemos relación con el Fondo Monetario, no estamos en condiciones de trabajar un stand-by, una cosa de esas, porque por supuesto lo primero que se hizo en Bolivia es dejar el proceso de cambio el 2006, dejar al Fondo Monetario a un lado, y ahora esa posibilidad no hay, pero este es un tema, ¿no? Cómo manejamos el aparato público, este Estado que hace 10 años creció porque teníamos muchos ingresos de la renta petrolera, pero que ahora no los tiene. Entonces, este es un segundo tema. Un tercer tema es qué empresas públicas hay que tener y cuáles no. ¿No? Este es un tema de discusión constante porque, por supuesto, la empresa pública tiene que ser rentable, pues, ¿no es cierto? No puede ser una empresa deficitaria, una empresa que viva del apoyo, del financiamiento del Banco Central, porque en algunos casos, si bien como en el tema de los hidrocarburos o el tema del litio, es por supuesto el Estado el que debe financiar, etcétera, pero hay rubros en los cuales no tiene sentido que el Estado esté necesariamente cuando puede ser, por el contrario, una inversión privada, porque son producciones o negocios de tipo de consumo, etcétera, que no hacen al valor estratégico, al carácter estratégico del Estado, ¿no? Y también un cuarto tema obligatorio va a ser y cómo nos relacionamos con el mundo, ¿no? El presidente Arce está hoy día en Paraguay en la primera reunión del Mercosur, porque ya somos miembros plenos como Bolivia, pero pues ahí hay que ir a negociar acuerdos, ¿no? El mundo contemporáneo se ha vuelto, este mundo multipolar, ya se ha vuelto un mundo donde la gerencia de los negocios va a pesar mucho, ¿no? Este esquema de los BRICS, en fin, ha abierto posibilidades enormes en la relación sur-sur y sobre todo para países como Bolivia, que como el caso del Mercosur, donde tenemos ya socios importantes como el Brasil, naturalmente nos abren otro tipo de posibilidades, pero esto tiene que ver con las relaciones internacionales, ¿no? Entonces, ahí un cuarto tema obligatorio va a ser con cómo llevamos nuestra postura en este nuevo mundo multipolar, tan fragmentado, tan enfrentado, ¿no? Con guerras como la de Rusia-Ucrania, qué sé yo, el Líbano que está, y Irán que están a punto de desatar una contraofensiva ya abiertamente de guerra contra Israel, el genocidio en Gaza, en fin, ¿no? Los hutíes que los tienen a mal traer a- en el Mar Rojo a la propia armada norteamericana, inglesa, etcétera. Entonces, este es un mundo muy complejo y un cuarto tema va a tener que ser ese, cómo nos relacionamos, cómo nos movemos en un mundo que claramente ha cambiado de una manera importante y al mismo tiempo está claro que las alternativas que hay ya van a seguir otros esquemas, ¿no?
la negociación del litio está vinculada a la China, a la a Rusia, ¿no? Pero al mismo tiempo el Brasil está acá es la octava potencia económica del mundo, es nuestro vecino en miles de kilómetros, en fin. Entonces, este es un tema porque por lo demás ya sabemos, el grupo ALBA se ha fragmentado, Lula da Silva está enfrentado con Maduro y con Ortega, entonces, claro, ahí va a ser un tema inevitable de la discusión política, cómo se manejan las relaciones internacionales de Bolivia en este emergente y nuevo mundo. Muchas gracias. José de la Fuente Gería conversó con www.radiohistoriagt.com y cuando son las 3:43 aquí por Centroamérica, cerramos esta entrega de análisis que justamente hicimos a raíz de la llegada y de la conclusión de la movilización que se realizó en la última semana allí en Bolivia. Muchas gracias, José. Gracias, estimados seguidores de www.radiohistoriagt.com. Nos veremos próximamente mañana a las 6 de la mañana. Nos estaremos viendo para seguir abordando sobre el tema de la articulación continental. Hasta entonces, chao, chao. Hasta luego, un gusto y un abrazo para todos. Hasta luego.